El tercer caso, cuando te pide el trabajo del peso. Cuando te pide el trabajo del peso, dice la teoría, no nos interesa cómo se mueve el cuerpo. Lo que nos interesa nada más es el peso y el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento sería la altura. Y tú sabes que el peso es masa por gravedad, entonces por eso que el trabajo del peso va a ser masa por gravedad por altura, ¿no? Masa por gravedad por altura. Entonces, en general, podemos plantear que el trabajo de la fuerza de la gravedad no depende del camino, ¿ve? Solo depende de la posición inicial, ¿ve? Y la final. A este tipo de fuerzas se llaman fuerzas conservativas, ¿ve? Entonces, ahora para aclarar esto, cuando el cuerpo sube, imagínate que el cuerpo, y eso se analiza nada más, por un simple análisis sale, pero igual te puede servir esto. Mira, ve, este cuerpo se está moviendo hacia arriba, pero la fuerza está en contra. Entonces es un trabajo negativo. Este cuerpo se está moviendo hacia abajo y la fuerza está hacia abajo, entonces trabajo positivo. ¿Ve? Puedes analizarlo así. Y si no, simplemente esto que se queda. ¿Eh? Cuando el cuerpo sube, trabajo negativo, pero si te pide el trabajo del peso, ¿eh? Porque pueda que suba el cuerpo y te esté pidiendo otro trabajo. Si el cuerpo está subiendo y te piden el trabajo del peso, entonces va a ser negativo. Si el cuerpo baja y te piden el trabajo del peso, el trabajo es positivo. Respecto a una fuerza conservativa, ya sabes que en este caso el peso es una fuerza conservativa, se puede asegurar que el trabajo de una fuerza conservativa para una trayectoria cerrada, el trabajo es cero. ¿Recuerda eso? Para una fuerza conservativa, el trabajo, cuando la trayectoria que genera es una cerrada, entonces el trabajo es cero. Además, la gravedad en mecánica contamos con la fuerza elástica, ¿ves? O como otras fuerzas conservativas. Entonces, la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. Vamos con una aplicación entonces de este tipo. Por ejemplo, acá tenemos un collarín. Entonces, esto que está acá no estaba, el de rojo no estaba, simplemente estaba así, una fuerza con un ángulo de 37, una fuerza de 50. ¿Ves? Entonces, ¿qué haces esa fuerza de 50? Utilizando tu geometría, esto descompones, ya sabes que se descompone en dos fuerzas, ¿sí o no? Para la derecha y para arriba, así se descompone. Pero para que tengas mejor visión, esto lo trasladas aquí. Acá es 3K, 4K, 5K. 5K igual a 50, entonces esto vale 30 y esto vale 40. Para hallar el trabajo de esta fuerza inclinada con 37, ¿cómo hallarías? ¿Eh? Hallarías utilizando justamente el caso particular. Hallas el trabajo en el eje X con esto y hallas el trabajo en el eje Y con esto y sumas. De esa manera se halla entonces el trabajo, ¿no? Como de acuerdo a la teoría. ¿Ves? Entonces el trabajo de A hasta B que se está moviendo en este collarín va a ser el trabajo en el Fx de A hasta B y en el trabajo de Fy de A hasta B. Y el trabajo en Fx va a ser la fuerza en X por la distancia. Y el trabajo en el Fy va a ser Fy por la altura. $40 por 4 más 30 por 3. 160 más 90, ¿no? Sería entonces, ¿cuánto? 250 sería el trabajo. De esa manera, a ver, vamos entonces, un caso C. Otro caso. El trabajo de una fuerza constante en módulo y tangente a la trayectoria. A ver, entonces, ¿cómo se haría? Es otro caso particular. Cuando tenemos un trabajo, mira, es constante, es la misma el trabajo. Pero este trabajo es tangente a la trayectoria. ¿Cómo se halla? Simplemente, en este caso, ahora sí, va a ser la fuerza por el espacio, el tamaño de este camino. Ahí sí.
Entonces, el trabajo de A hasta B va a ser más o menos la fuerza tangente por el camino, por el espacio de A hasta B. A ver, vamos a ver una aplicación, profesora, y ver el ejercicio con esto. Un bloque, por ejemplo, acá dice es abandonado en A, y se desliza sobre una superficie curva. Si experimenta una fuerza de rozamiento de 16 newtons, determine la cantidad de trabajo mecánico desarrollado por la fuerza de rozamiento hasta llegar a B. Ahí tenemos su gráfico. Lo de rojo no estaba. Lo sabía, aquí está. Vamos a ver una vez. El bloque en A es abandonado. Este bloque se va a mover por la curva. Si experimenta una fuerza de rozamiento, ¿no? Pues la fuerza de rozamiento acá está, ¿ves? Entonces, recuérdate que la fuerza de rozamiento, mira, es tangente a la curva. Entonces, cumple esta condición, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento, este FK vale 16, ¿ah? Esto vale 16, nos dice. Su radio vale 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar este E. Entonces, esta E, utilizas, entonces, ¿qué cosa? ¿Utilizas qué? ¿Utilizas qué cosa para hallar esa E? Obviamente, pues, ¿no? Longitud de arco, el LOR, el famoso LOR, para hallar esa E. Teta por R. Esa L es la E aquí en este caso. El ángulo es 90, que va a ser pi medios por el radio. Qué fácil, ¿no? Entonces, esto, ya saqué B, ya saqué la E. Entonces va a ser E por la fuerza nada más. Y se acabó. Así entonces se halla el trabajo cuando la fuerza es tangente al camino, tangente a la trayectoria. No te olvides. Ahí está. Entonces la fuerza de rozamiento, tú sabes que la fuerza de rozamiento es en contra del movimiento porque el cuerpo se está moviendo para abajo y la fuerza está en contra, negativo. Esto va a ser fuerza de rozamiento por el espacio. Menos fuerza, entonces acá sería menos 16 por teta por, aplicando el OR, es teta por R. Teta es pi medios, R es 3. Ahí está 16 por pi medios por 3. Saldría menos 24 pi. Bueno, aclarando algunas cositas del trabajo post, ya te hemos visto que el trabajo del peso es más o menos, me gusta, pero más a gravedad por altura. Y acá tenemos un ejemplo para eso. Me dice una esfera de 2 kilogramos, por ejemplo, se resbala por la superficie, tal como se muestra. El trabajo del peso me está pidiendo, ¿ve? De A hasta B. Cuando tú hayas el trabajo del peso, el peso es una fuerza conservativa, no interesa cómo se mueve. Lo que me interesa es esto, que es la altura. Va a ser, lo único que tú tienes que saber es si es positivo o negativo. Entonces, está a favor del movimiento, es positivo. Entonces, el trabajo del peso va a ser masa por gravedad por altura, simplemente. Y va a ser 2, que es la masa, por gravedad 10 y por la altura que es 2. Así de fácil, sencillo. Ahí tenemos dos casos. No importa cómo. Si el camino es rectilíneo, igual masa por gravedad por altura. Si el camino está así, te pide el trabajo del peso, masa, gravedad por altura. Si el camino es curvilíneo, masa por gravedad por altura. No entonces, una fuerza conservativa no interesa la trayectoria. Solo nos interesa posición inicial y posición final. Muy bien. Ahora, para terminar, trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? O trabajo resultante, ¿no? Es la suma de todos los trabajos de cada una de las fuerzas. Eso es trabajo neto. ¿Ya? Entonces, interpretación del trabajo neto. ¿Qué pasa si el trabajo neto es positivo? ¿Qué significa? Significa que el movimiento mecánico, el cuerpo incrementa, ¿no? Se incrementa y esto va reflejado en su rapidez, aumenta su rapidez de dicho movimiento. ¿Qué sucede en un trabajo negativo cuando te sale, ¿no? Cuando un trabajo neto es negativo? Esto significa que el movimiento mecánico del cuerpo decrepa. ¿Qué significa eso? Eso significa que está reflejado con la disminución de la rapidez. ¿Y qué significa cuando el trabajo neto es cero? Esto significa que no hay transferencia de movimiento mecánico, por lo que el cuerpo puede estar en reposo o moviéndose con una velocidad constante.
Aplicación sobre esto. Determina el trabajo neto desarrollado por el bloque de 1 kilogramo de A hasta B. Entonces, cuando te pide trabajo neto, tienes que analizar todas las fuerzas que existen y tienes que hallar el trabajo de todas esas fuerzas. Eso es trabajo neto. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá hay peso, hay fuerza de la normal y habría la fuerza que me está dando 20 newtons. De acuerdo a la teoría, que nosotros sabemos ya la fuerza de esto que está formando 90 grados, mira, va a ser el trabajo de la normal, 0 entonces. El trabajo del peso, ¿cómo lo puedo hallar? Con masa, gravedad y altura. ¿No? Entonces el trabajo neto, pero eso sí, es la suma de los trabajos. El trabajo neto va a ser el trabajo de la fuerza F, más el trabajo del peso, más el trabajo de la normal. Pero la normal forma 90 grados con la fuerza, entonces 0, o con el movimiento, ¿no? Desaparece, esto es 0. Solo queda estos dos trabajos, el trabajo de la fuerza y el trabajo del peso. El trabajo de la fuerza más el trabajo del peso, nada más quedaría. Entonces, el trabajo de la fuerza sería la fuerza que vale, ¿cuánto vale? 20. 20. 20. Entonces, esta fuerza vale 20. Entonces, yo lo que necesito ahora es esto. Esa distancia. Entonces, si esto es 3 metros, 3K, esto es 4 metros, y esto de acá sería 5 metros. Por eso, para hallar el trabajo de esa fuerza sería 20 por 5, ¿ves? Y ahora para hallar el trabajo del peso es masa, gravedad por altura. La masa es 1, la gravedad es 10, la altura es 3. Ahí está, masa, gravedad, altura. Pero el cuerpo está subiendo. Cuando el cuerpo sube, recuérdate que el trabajo del peso es negativo. Y es así como sale entonces en esta aplicación el trabajo neto. Trabajo neto entonces sería 100 menos 30, 70. Observaciones entonces. El trabajo neto se puede obtener como el trabajo desarrollado por una fuerza resultante, ¿ves? Ya, entonces eso no olvidar. Eso es entonces. Vamos con otro ejemplo. Dice otra aplicación, a ver. Dice un bloque se mueve acelerando a razón de 3 metros por segundo. Determina el trabajo neto. Entonces, para hallar el trabajo neto, aquí en este caso necesito hallar el trabajo de, primero hallar F, ¿sí o no? Porque el trabajo neto sería el trabajo, ¿no? De la fuerza resultante, ¿no? Pues el trabajo neto, aplicando este conocimiento, sería el trabajo de la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es fuerza resultante por distancia, no te olvides. Ahí está. Trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante, o sea, y trabajo de la fuerza resultante es fuerza resultante por distancia. Pero aquí es igual a ver la fuerza resultante, ¿te recuerdas? En dinámica es fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra, ¿sí o no? O eso sería 1. La fuerza resultante es fuerza sumatoria de fuerzas que van a favor, que sería en este caso el F, menos las fuerzas que van en contra, que es el 5. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, mejor masa por aceleración. O sea, puedo colocar esto o esto. Entonces, fuerza resultante, o pones esto o pones esto. Entonces, mejor fuerza resultante que sea igual a masa por aceleración. Y por la distancia. Entonces, acá tengo la masa, tengo la aceleración y se acabó. Masa vale 2, aceleración 3, distancia 8 y salió el trabajo. Sin necesidad de hallar esa F. Solamente teniendo en cuenta esta primera observación, que el trabajo neto es también la fuerza, el trabajo de la fuerza resulta. Muy bien. 2. Segundo, si el problema nos indica una situación que nos menciona, ¿qué cosa? Trabajo mínimo,
Entonces, en este caso, nos está pidiendo el trabajo necesario, un movimiento lento, movimiento con rapidez constante. Entonces, si a ti te dice, ve, hallar el trabajo mínimo, ¿ya qué estás pensando? Rapidez constante. Cuando hay rapidez constante, el trabajo neto es cero. No te olvides. Bueno, vamos a ver una aplicación con eso. Un bloque de 4 kilogramos llevado lentamente. Ahí está la palabrita. Lentamente. Si es lento ya, pues ya trabajo neto es cero. Desde el punto A hasta el punto A, mediante una fuerza de 50 newtons, como se indica, determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Me está pidiendo el trabajo de otra fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Todo lo de rojo es el diagrama de cuerpo libre. Peso hacia abajo, ahí está. Fuerza de la normal, ahí está la fuerza. Y esta está pidiéndome el trabajo de esa fuerza de rozamiento. Pero yo sé que el trabajo neto es cero. Entonces, ¿qué diré? El trabajo del peso, el trabajo de la fuerza normal, el trabajo del rozamiento, más el trabajo de F, es cero. Con eso voy a poder hallar. Muy bien, entonces fíjate, el trabajo de la normal forma 90 grados con el movimiento, el trabajo de la normal es cero. Solo va a quedar el trabajo de la fuerza, que va a ser fuerza por distancia de AB, que lo tenemos que 6 metros. El trabajo del peso es masa por gravedad por altura, pero cuando el cuerpo sube, el trabajo del peso es negativo. Y luego, el trabajo de la fuerza de rozamiento, eso me pide. F tengo que 50, la distancia de AB lo tengo que 6, me habían dado de dato eso, y esta estaba en el gráfico. Ahora la masa tengo que es 4, gravedad tengo que es 10, y la altura tengo que es 3. Se acabó. Entonces ahí reemplazamos ahí, que sería 50 por 6, acá masa 4, 10, 3, acá sale 300 menos 120, entonces sale más 180, y eso pasa a restar menos 180, sería el trabajo de la fuerza de los movimientos. Hemos terminado, vamos con algunos ejercicios. Ejercicio número 1, nos pide calcular el trabajo de F para elevar el bloque a una altura de 12 metros. Con velocidad constante. Si nos pediría acá el trabajo neto, cero. A velocidad constante el trabajo es cero. Pues me está pidiendo el trabajo de la fuerza F. Yo no sé cuánto es F. Más o menos voy a ver lo que se mueve F. Bueno, pues se va a mover así a una altura de 12 metros. Al moverse, hay una fuerza conservativa, que es el peso. Pues si estos 4 kilogramos dibujo el peso, pues eso valdría 4 por 10, 40. Como me dice velocidad constante, entonces, ¿qué se va a cumplir? La primera condición de equilibrio, ¿sí o no? O sea, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Y de aquí F valdría 40. Entonces, aplico Wilfredo, pero antes de aplicar tengo que analizar si es positivo o negativo. Ya hemos visto que el movimiento es hacia arriba, se mueve hacia arriba. La velocidad también está hacia arriba, entonces están al mismo sentido. Si están a la misma dirección, el trabajo es positivo. Entonces, Wilfredo con positivo. Muy bien, entonces la fuerza vale 40 y la altura me había dicho acá 12 metros. 40 por 12, se acabó. El trabajo de la fuerza, 480 joules. Problema número 2. Otra vez me pide el trabajo de la fuerza para otra vez elevar 12 metros. Pero ahora este bloque se va a elevar con una aceleración. Ya no es a velocidad constante. ¿Y ahora qué hago cuando es así, profesor? Pues igualito, pues, ¿no? Igual. Acá hay una fuerza conservativa que es la masa que va a generar el peso. 4 por 10, entonces 40. ¿Para dónde se mueve? Hay que dibujar la aceleración. ¿Te recuerdas o no? Claro, se mueve para allá. Entonces dibujamos la aceleración y en este caso ya no vamos a aplicar fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Cuando hay aceleración aplicas
la segunda ley de Newton, que es firma de Newton, ¿no? Ahí está. Fuerza resultante es masa por aceleración. Entonces, primero, ¿qué significa fuerza resultante? Fuerzas que van a favor, que sería esto, F, menos fuerzas que van en contra. Entonces va a ser F menos 40, va a ser la masita que es 4, acá está, por la aceleración que me ha dado 5. 20 más 40, la fuerza vale 60. Entonces, ahora vamos a hallar el trabajo de la fuerza. Bueno, vemos que se mueve para la misma dirección, es positivo, el trabajo es positivo. Wilfredo con positivo, entonces. Trabajo positivo va a ser 60 por 12, en este caso. 60 por 12, 722. Ahí está la diferencia. Problema número 3. De la gráfica, calcular el trabajo de la fuerza desde 0 a 10. Pero en este caso ya me da el gráfico. Entonces, desde 0 hasta 10, incluso no necesito nada. A veces hay algunos ejercicios que tú necesitas trazar. Pero en este caso nada. Me está pidiendo esta área. El área bajo la curva, sí o no, es el trabajo. ¿Sí? Si tú conoces esa figura, lo puedes hacer con un área nada más. Si no sabes el área de esa figura, haces con dos áreas. Área del rectángulo más el área del triángulo. Pero si tú sabes, en una sola. A ver, aplicando primero geométricamente. Aplicando geométricamente. Entonces sería, ¿cómo se halla esta área? 1, geométricamente, es un trapecio. Sería esta base menor más esta base mayor, así se halla el área, base menor más base mayor, sobre 2, todo por esta altura. Ya está. Entonces, el área bajo la curva, entonces sería, pues en este caso es un trabajo positivo incluso porque está encima de la posición. Entonces el trabajo va a ser, a ver, por geometría analítica, si esta posición es 6, B, base menor vale 6. Base mayor valdría 10. Y la altura valdría 5. Entonces va a ser 6 más 10 sobre 2 por la altura que es 5. O sea, esto sale 16 entre 2, 8 por 5 va a quedar. 8 por 5, el trabajo de la fuerza, que es positivo, 41. Entonces, en este caso, hemos hecho el trabajo de una fuerza que no es constante. Pero ya nos había dado la gráfica y todo. Pero se ha trabajado de una fuerza que cambia. La fuerza, primero hasta los... A ver, interpretando esa gráfica, ¿cómo ha pasado? Hasta la posición 6 ha sido la misma. O sea, acá hasta acá he podido aplicar Wilfredo. ¿Ves? Hay que interpretar también esta vez. Hasta 6 es la misma. A partir de la posición 6 a 10 ha comenzado a cambiarla. Muy bien. Terminamos entonces el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. Hay el trabajo de F, dice, si el bloque de 2 kilogramos es llevado con una aceleración en un plano áspero, un plano rugoso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si su masa es 2 kilogramos, peso hacia abajo, bueno, dibujamos primero, ya que es áspero, estamos dibujando primero la fuerza de rozamiento. Ahora sí. Peso hacia abajo, entonces, en este caso, si es 2 kilogramos, su peso sería 20 newtons. Bueno, directamente ya aplicamos, porque si detallamos, ya estamos en tema de trabajo, pues directamente. Como el cuerpo se está moviendo a la derecha, no hay movimiento hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, hacia abajo y hacia arriba se cumple que fuerzas que van hacia abajo es igual a fuerzas que van hacia arriba. Entonces, aquí está la normal. Entonces, aquí está la fuerza de la normal. Entonces, esta fuerza de la normal, aplicando fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba directamente ya, valdría 20.
¿Por qué se cumple que fuerzas que van hacia abajo es igual a fuerzas que van hacia arriba? Porque el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. En el eje X se está moviendo. Muy bien. Siguiente, lo que vamos a hacer es aplicando fruna, vamos a hallar esta fuerza de rozamiento. U por la normal se halla. La fuerza, esta fruna, entonces U por la fuerza de la normal. Algunos, lo correcto es así, pero para recordarnos a la fuerza de la normal lo ponemos ahí. Pues, aplicando fruna, pues la fuerza de rozamiento que se pone acá, en este caso va a ser U, 1/2 por 20. Y 1/2 por 20, eso es 10. Ya tengo entonces la fuerza de rozamiento que vale 10. Muy bien, ahora necesito hallar F, porque es el trabajo de F. Entonces voy a utilizar, como hay aceleración, segunda ley de Newton, firma de Newton. ¿Qué significa esto? Fuerzas que van a favor. Entonces, hay que dibujar para dónde se mueve el bloque. El bloque se mueve para la derecha. Pues así estará la aceleración. Para la derecha estará ubicado la aceleración. Entonces yo digo fuerzas que van a favor, F, menos fuerzas que van en contra, que sería la fuerza de rozamiento. Pues F menos 10 sería ya, ¿no? F menos 10 va a ser igual a la masa, que es 2, por la aceleración, que es 5. 10 más 10, la fuerza vale 20 newtons. Ahora analizamos, me está pidiendo el trabajo de esta F, ya lo hay F. Analizamos si el trabajo es positivo o negativo. Se mueve a la derecha, mira, al mismo sentido que la fuerza, que el movimiento, entonces es un trabajo positivo. Wilfredo positivo, entonces aplicamos. Trabajo de la fuerza que es 20 por la distancia que lo tenía, que es 4. ¿Cuánto sale? 81. Problema 5. Me pide el trabajo de F. Si este bloque de 5 kilogramos es llevado con una aceleración sobre el plano rugoso. Muy bien. Ahora plano inclinado. Entonces, cuando hay áspero, cuando la superficie es áspera, hay una fuerza que va en contra del movimiento. Si ese cuerpo se está moviendo hacia arriba, acá hay una fuerza que va en contra. ¿Vale? Pero también está involucrado el peso. También hay que ver eso. Entonces, para analizar el peso, dibujamos un nuevo eje X y un nuevo eje Y. De ese centro de gravedad trazamos el peso, que sería 5 por 10, 50. Ahí está. También tenemos, lo que vamos a hacer a continuación es, este 50 lo vamos a descomponer en dos fuerzas, porque así como está no me sirve. Yo lo descompongo 1 y 2. Obviamente acá sería, ¿no? Yo lo voy a poner acá con mi pluma. Ahí está la otra fuerza. Obviamente, ya ahí está. Pero para que tengas mejor visión, recuérdate que esto se me traslada aquí. Si esto es 37, ya sabemos que por nuestros conocimientos amplios, esto de acá también es 37. Muy bien. Se pasó primero, ya bueno. Si esto es 37, a 37 se antepone 3K, 4K, 5K. K valdría 10. K valdría 10. Entonces, 3K, esto valdrá 30. 4K, esto valdrá 40. Ahí está. Muy bien, entonces ya lo hemos hallado esto. Tú ya dominas. Ahora voy a seguir dibujando las otras fuerzas que existen ahí. Hay otra fuerza que existe que se llama la fuerza de la normal, que estaría aquí, ¿no? A toda acción hay una reacción llamada la fuerza de la normal, ¿no? Ahí está el ángulo. Y esa, aplicando entonces, recuérdate que mira, el bloque se está moviendo así. Entonces, aquí no hay movimiento. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. Entonces, la fuerza de rozamiento valdría también, o la fuerza de la normal valdría 40. Y ahora aquí me falta dibujar la fuerza de rozamiento. El cuerpo se está moviendo hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento es en contra. Ahí está. Ese de marroncito es la fuerza de rozamiento. Entonces voy a hallar esta fuerza de rozamiento. ¿Cómo se halla? Utilizando fruna. U por la fuerza de la normal. U por la fuerza normal. O sea, 1/4 por 40. ¿Cuánto es? 10. 10 también sale la fuerza de rozamiento. Como hay aceleración, ahora para hallar F voy a utilizar pues la segunda ley de la
¿no? La segunda ley de Newton, que es firma de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Qué significa fuerza resultante? Fuerzas que van a favor de la aceleración. Pero ¿dónde está la aceleración? ¿Para dónde se mueve? Se mueve para arriba. Pues aquí está, así está la aceleración. Pues yo digo fuerzas que van a favor de la aceleración sería F, menos los que van en contra, que sería el 10 y el 30. Muy bien, entonces va a ser F menos 10 menos 30, masita vale 5, aceleración vale 2. Acá saldría 40 más 10, entonces F vale 50. Bueno, analizamos, a ver, me está pidiendo el trabajo de F. F está al mismo sentido, está moviéndose para arriba, F está para arriba, entonces el trabajo es Wilfredo positivo. El trabajo de la fuerza entonces va a ser 50, ahí tenía la distancia más bien, 50 por 2, F va a ser 100 joules. Ejercicio 6. Me dice hallar el bloque de 4 kilogramos es llevado con una aceleración. ¿Cuál es el trabajo realizado por él? Otra vez la misma situación, ¿no? Pero aquí está más fácil, no estamos en un plano inclinado, nada. Entonces dibujamos la fuerza de rozamiento que se dibuja en contra del movimiento. Ahí está. Ahora dibujo el peso. Si su masa es 4 kilogramos, 4 por 10, el peso es 40. Recuérdate que se está moviendo hacia la derecha, entonces hacia arriba, hacia abajo se anula. Fuerzas que van hacia abajo es igual a fuerzas que van hacia arriba. Entonces, la fuerza a la normal va a valer 40. Entonces, utilizando fruna, voy a hallar esta fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser U 0,5 por la normal, que es 40. 0,5 por 40, eso es 20. Ya tengo la fuerza de rozamiento. Entonces, como hay aceleración, aplico dinámica. Fuerza de rozamiento es masa por aceleración. ¿Qué significa fuerza? Son fuerzas que van a favor de la aceleración. ¿Quién sería F? Menos fuerza de rozamiento, que es 20. Esto va a ser F menos 20, va a ser igual a la masita, masa vale 4, aceleración 2. Esto sale 8, pasa a sumar, F vale 28 newtons. Vemos, me está pidiendo el trabajo de F. F y la aceleración van para el mismo sentido, entonces es un trabajo positivo. Wilfredo positivo, trabajo entonces va a ser fuerza 28 por 10. ¿Cuánto será? 281. Problema 7. Hallar el trabajo realizado por el peso de una esferita de cuando se desliza de A hasta B. Está pidiendo el trabajo del peso. El peso es una fuerza conservativa, no interesa entonces cómo se mueve. Lo único que tengo que saber es, si te recuerdas, excelente, pues si no te recuerdas, haces un análisis. Bueno, fácil, analizas. Peso hacia abajo y se mueve hacia abajo, entonces es un trabajo positivo. Pues me gusta tu hermana, positivo. Masa vale 2, gravedad 10 y la altura sería esto, ese radio. Porque hay que considerar de la posición inicial hasta la posición final. Entonces sería 2 por 10 por 8, que sería 161. Problema 8. Me pide el trabajo de F. Hemos visto este caso, ¿no? Cuando te pide con un ángulo, ¿qué se hace? Descomponemos esa fuerza y hallamos la fuerza en el eje X más el trabajo de la fuerza en el eje Y. Hay que hacer eso. Vamos a descomponer esa fuerza en 2. Esto vale 50. 50 es igual a 5K, K vale 10. A 37 se antepone 3K. Entonces, esto valdrá 30. Entonces, este de acá vale 30. Y acá es 4K, 40. Entonces, vamos a hallar el trabajo de la fuerza resultante. Primero vamos a hallar en el eje X, que sería Wilfredo en el eje X, 30 por 12 más 5 por 40. Así se halla, pues trabajo en el eje X más el trabajo en el eje Y. Aquí está en el eje X, por parte estamos en 30 por 2, y ahora en el eje Y, 40 por 5. Sumas, y eso es el trabajo de la F, ¿no? Hemos visto ese caso, 560. Problema 9.
Pues está sencillo, la idea es hallar áreas, ¿no? ¿Sí o no? Hallar el trabajo, a ver. El gráfico nos indica que la fuerza horizontal aplicada a un bloque en posición al desplazarse sobre una superficie orientaliza calcula el trabajo para los 8 metros iniciales, de acá hasta 8. Y nos falta el 8. Ahora sí nos falta trazar, entonces tenemos que trazar ese 8. Ahí va a generarse un área 1, que sería, a ver, esa área 1, de manera rápida, sería base menor 2 más base mayor 4 sobre 2 por la altura 10. Ya está el área 1. Acá genera una línea en la misma posición, acá sería 0. Ahora entonces me falta del 6 al 8 nomás, que obviamente sería el trabajo negativo. De ahí hasta ahí está el 8. Entonces genera un triangulito. Y ahora, pero en ese triangulito yo no tengo casi nada. Solo tengo este, que valdría 2. Entonces, con este triángulo grande voy a aplicar semejante acción, ya que de 8 a 10, mira, fácil, fácil, ¿ah? De 8 a 10 hay 2. No, de 6 a 8 hay 2. De 8 a 10 también es 2. Puntos medios y forma 90 grados. Entonces cumple, ¿qué se cumple? Punto medio. Si todo esto valía 10, esto va a ser 5. Entonces ya está. Ahí lo tenemos. Entonces, si eso vale 2, eso vale 5. Entonces hallamos esa área. Área 2, entonces sería, ¿cómo se halla el área? Base por altura sobre 2 en un triángulo. ¿Ves? Entonces saldría menos 5. Entonces el trabajo total, 30 menos 5, 25. Entonces hemos concluido a tiempo